Genial. Buen día, sí se escucha. Bueno, pues buen día, jóvenes. Vamos a esperar 2 minutitos más para que se conecten más estudiantes para empezar esta, esta charla, ¿ya? O esta última clase.
Muy buen día, jóvenes. Ahora sí, iniciamos con esta clase o con esta última clase de soporte vital básico. Ya han transcurrido más, o sea, como 3 meses, ¿no? De este curso preuniversitario, ¿no? Bueno, pues hoy les vengo a traer este tema con el cual vamos a concluir, que son las convulsiones. Si hablamos de las convulsiones como definición, es una alteración del cerebro en la que se va a producir descargas eléctricas bruscas y excesivas. Esto va a ser, esto va a ser producido por eh, aniones, los cuales pueden cambiar el eje eléctrico. ¿Ya? Ahora, hay diferentes tipos de clasificación para describir las convulsiones, pero son más de especialidad. Ya lo podemos resumir, y para que me entiendan mucho mejor, lo podemos resumir en dos, que son las convulsiones febriles y la epilepsia. Vámonos con las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles van a ser episodios convulsivos, y esto se produce en la mayoría de los casos en niños pequeños, menores a 5 años. ¿Ya? Ahora, como definición general, se dice que presentan estas convulsiones por encima de los 38 grados centígrados, ¿ya? Y estas pueden durar pocos minutos y remitir solas. Ahora, esto es teórico, porque algunas veces hay niños en los cuales pueden presentar estas convulsiones cuando la temperatura está por encima de 40, ¿ya? Cuando la temperatura está muy alta. Y esto condiciona a un desbalance y el pacientito puede convulsionar. Pero no es como regla que solamente se presenten por encima de esa temperatura, sino también se ha visto niños que pueden convulsionar con 38 grados, 39 grados, ¿ya? En ese sentido, por eso se realiza tanto en los centros hospitalarios o centros médicos. Se, una vez que se diagnostica o se ve que hay incremento de la temperatura, inmediatamente se toman medidas, ya sean medios físicos para disminuir la temperatura de los niños o el uso de medicamentos, ¿ya? Sobre todo los antipiréticos. Ahora, como habíamos indicado, estas convulsiones que pueden sufrir los niños pueden tener diferentes patologías, pueden condicionar estas, estos incrementos de temperatura, desde patologías infecciosas, patologías inflamatorias y también patologías neoplásicas. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos son patologías infecciosas las que condicionan estos incrementos de temperatura, entre los cuales los más importantes y los más relevantes y los que se presentan con mayor frecuencia son el resfrío común, ¿ya? Puede ser la presencia de alguna afección a nivel de la faringe, de vías respiratorias superiores o pueden ser vías respiratorias inferiores, como ser las faringoamigdalitis, ¿ya? Casos también cuando se complican estos resfríos comunes, pueden condicionar también a neumonías, que también estos pueden llevar a incrementos de la temperatura y producir fiebre. Si hablamos del ámbito, o sea, de infecciones o afecciones a nivel del tracto respiratorio y ya del tracto gastrointestinal, igual es muy importante describir que muchos de los niños cursan con gastroenteritis, ¿ya? Porque quiera sea o no, en esa edad de 1 a 5 años, tienen esa curiosidad de poder eh, ingresar en contacto con el mundo externo. Entonces agarran cualquier objeto, se lo llevan a la boca o lo introducen y esto lleva a que se produzca una infección en el tracto digestivo.
así como también diferentes alimentos, si no se los realiza un buen lavado, estos pueden condicionar también a gastroenteritis. Y son las denominadas EDAs, las enfermedades diarreicas agudas. Estos pacientitos cursan con diarreas, los cuales pueden llevar igual. Llevan al aumento de la temperatura, también pueden condicionar deposiciones líquidas, que en estos casos son muy frecuentes. Ahora, estas enfermedades diarreicas pueden ser de origen viral, como también pueden ser de origen bacteriano, dependiendo también. Otro grupo también de enfermedades que también producen aumento de la temperatura son las infecciones urinarias. Ya en los niños igual es muy frecuente porque por el mismo uso de pañal, ya, y en cuál sexo se produce con mayor frecuencia estas infecciones urinarias es en el sexo femenino, porque la uretra en las niñas es mucho menor. En cambio de los varoncitos, al nosotros tener un pene, entonces la uretra es mucho más larga y hay poca probabilidad de que se produzcan infecciones urinarias. Ahora, como ya había indicado, estos estas convulsiones febriles se presentan en niños entre 6 meses a menores de 5 años, ¿ya? Ocasionalmente duran unos minutos, ¿ya? Y el niño pasa esta convulsión o estas convulsiones febriles y el niño se recupera con normalidad en los primeros minutos, ¿ya? En la mayoría de los casos esto pasa. Hay algunas convulsiones febriles que sí pueden tener complicaciones, que sí pueden conllevar a complicaciones. Pero si esta convulsión febril solamente dura minutos y solamente es aislado, o sea, quiere decir que solamente ha presentado un evento de convulsión, hay mucha probabilidad de que este pacientito no tenga ninguna lesión. Pero si estas convulsiones son muy frecuentes, imagínense que en una hora presenten dos o tres o tres convulsiones, ahí sí nos debe llamar la atención. Esto puede estar alterando la condición del cerebro y conduciendo a la presencia de lesiones también. ¿Ya? Solamente se producen las lesiones cuando las convulsiones son muy frecuentes, pero cuando son esporádicas, o sea, se presentan una vez, generalmente no causan daño cerebral. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Uno, mantener la calma. Yo sé que la mayoría, la mayoría cuando vemos este tipo de eventos de convulsiones, más aún cuando son niños, nos estresamos. Y, y sobre todo si no sabemos qué hacer, bueno, pues intentamos hacer algo. Lo más importante en estos casos es mantener la calma, ¿ya? Mantener la calma, sabiendo que estas convulsiones febriles van a ceder en unos minutos, generalmente duran un minuto, 2 minutos, y a veces solamente son segundos, 30 segundos, ¿ya? En ese sentido, si ustedes están, o sea, si los padres del niño no están cerca del pacientito, entonces debemos llamar inmediatamente o comunicarnos con sus padres o llamar inmediatamente a urgencias en el caso de que presenten más convulsiones febriles. Ahora, en el caso de la epilepsia, y este es un cuadro mucho más complejo, ¿ya? Mucho más complejo porque si hablamos de epilepsia, podemos hablar de diferentes patologías que pueden producir esta enfermedad, ¿ya? Esto no solamente con procesos infecciosos, inflamatorios, también puede ver en el ámbito neoplásico. Además, la presencia de otras condiciones, ¿ya? Como ser algún tipo de parásito, como la cisticercosis, que puede condicionar a cuadros epilépticos, ¿ya? También.
puede haber alteraciones de este tipo de enfermedad como es la epilepsia o sea, en el nacimiento. Puede haber hipoxia. Esta hipoxia se debe a un sufrimiento a nivel intrauterino. Pónganse que en el trabajo de parto, normalmente cuando se hace cuando inicia el trabajo de parto y se dan las dilataciones a nivel de la vagina, todo eso, en algunas pacientes se, s- se da la ruptura prematura de membranas y esto condiciona la salida del líquido amniótico. Y el líquido amniótico es el contenido que tiene eh, las membranas y parte del útero y el contenido que es el feto. Y es el medio donde va a estar suspendido el feto. Y si no hay este líquido amniótico, este bebé, entonces va a tener un sufrimiento. Y es por eso que en la mayoría de los centros hospitalarios, inmediatamente cuando se da la ruptura prematura de membranas, se induce al parto. Se hace se administran medicamentos para que ese útero empiece a funcionar más rápido, haya mayor contracciones uterinas y se pueda dar el nacimiento del niño. Esto con la finalidad de que el aporte de oxígeno no se vea disminuido, ¿ya? En algunos casos que se deja por bastante tiempo a estos niños y estos niños se da un sufrimiento a nivel cerebral, sobre todo por hipoxia, o sea, por la privación de oxígeno, estos niños pueden presentar secuelas o lesiones después del nacimiento, que no pueden ser visibles en los estudios tomográficos, en la mayoría de los casos a nivel del encéfalo, o sea, del cerebro. No se ven. Sí, a veces estos se pueden traducir ya en etapas posteriores, puede ser en la niñez o en la juventud. Estos pueden cursar con cuadros de convulsiones, o sea, epilepsias. Y ahí de la mayoría de los neurólogos van estudiando, o sea, cuál puede ser la causa. A veces hacen tomografías y no ven ningún tipo de lesiones. No ven ningún tipo de lesiones, que en la mayoría de los casos, como les había explicado, pueden ser infecciosos, inflamatorios, neoplásicos o pueden ser algunos parásitos que pueden estar produciendo esto. Pero cuando no se ve ningún tipo de lesión a nivel del cerebro, se infiere que este pacientito haya cursado durante el nacimiento con un cuadro de hipoxia, que tenía que nacer este pacientito, pero se ha demorado mucho en el parto y en el nacimiento. A veces esto se presenta mayormente en las pacientes que son primigestas, ¿ya? Que sus partos son bien prolongados y el pacientito está sufriendo, 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 y al final aparentemente sale en buenas condiciones, pero en su niñez o juventud, como les dije, puede cursar con estos cuadros de epilepsia. Es por eso que la epilepsia es una enfermedad crónica, ¿ya? Del sistema nervioso central. Que esta epilepsia va a estar caracterizada por crisis recurrentes, ¿ya? Recurrentes de convulsiones, ¿ya? Como les dije, las epilepsias no son aisladas, sino son frecuentes. Se presentan 2 veces al día, 3 veces al día, pueden ser algunas un poco más espaciadas, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 10 veces al mes, ¿ya? Y se da con la pérdida de conocimiento. Y es muy peligroso esta enfermedad en el sentido de que eh, muchos, muchas personas que tienen esta condición que es la epilepsia, pueden presentar estos cuadros convulsivos con pérdida de conciencia, realizando las actividades cotidianas. Imagínense un paciente con epilepsia en una fábrica.
que tenga una convulsión y que caiga una máquina y y este llegue a lesionarse. Imagínense un paciente que tenga epilepsia, que esté conduciendo un móvil y tenga eh, una convulsión. Imagínense que además de este paciente que obviamente que va a sufrir lesiones, va a condicionar a otras personas a lesiones también. Por eso es muy importante saber sobre este tema que es la epilepsia. Ahora, si hablamos de la epilepsia, ya en la parte de más de fisiología, podemos subclasificarlo en crisis generalizadas, convulsivas, ¿ya? Como también en crisis generalizadas no convulsivas, que pueden ser ausencias y crisis parciales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las crisis generalizadas convulsivas? Estos se caracterizan porque va a haber una pérdida brusca de la conciencia, o sea, van a, van a tener la convulsión y esta va a ser de manera brusca. Y, y además van a presentar sacudidas rítmicas en las extremidades y en algunos casos pueden expulsar la saliva y puede haber relajación de esfínteres, ¿ya? Yo sé que tal vez alguno de ustedes tal vez han visto este tipo de personas que convulsionan, a veces convulsionan en el transporte público, en los minibuses, en los micros, en los taxis. A veces están sentados al lado de nosotros y empiezan a convulsionar. A mí me pasó varias veces, como 3 o 4 veces, que estaba en el minibús y inmediatamente la señorita que estaba al lado mío empezó a convulsionar. Las primeras veces sí me da un poquito de miedo, sí me da un poco de miedo. Pero después ya a medida que me fui informando, fui adquiriendo mayor conocimiento, bueno, pues ya sabía cómo tratar este tipo de pacientes. La primera vez, y ahí va una anécdota, la primera vez que vi un paciente o una persona convulsionar fue a mi hermano. Él sí, él tiene una condición, o sea, es una condición por hipoxia, que tenía que nacer o sea, ha tenido sufrimiento en el nacimiento, o sea, su parto ha sido prolongado. Ya, a él lo vi convulsionar con sus 15 años. La primera vez, como les dije, fue caótico para mí. Ver a mi hermano convulsionar, bueno, a nadie lo desearía. No sabía qué hacer, no sabía. Ya después con las demás convulsiones que presentó mi hermano, no solamente en la calle, a veces en la cancha, en mi casa, en todo lado. Entonces, las primeras veces sí fue difícil. Ya después, las veces que convulsionó, ya sabía cómo actuar, sabía cómo iba esto a pasar y sabía también cómo tratar después de las convulsiones. ¿Ya? Entonces, estas crisis generalizadas convulsivas, como les dije, se caracterizan porque va a haber pérdida de conciencia y presentan movimientos o sacudidas rítmicas en las extremidades. Y al haber toda esta condición, obviamente que el sistema nervioso autónomo va a tener un papel importante. Por eso es que va a haber una hipersecreción, ¿ya? De saliva. Por eso estos pacientes botan saliva por la boca y además se da relajación de esfínteres. O sea, pueden orinarse y pueden hacerse caquita también. O sea, que no les, o sea, que no les extrañe que pueda pasar esto, ¿ya? No se presenta en la mayoría de los casos, pero se puede presentar. Ahora, hay crisis generalizadas no convulsivas, que son las ausencias, ¿ya? Que son las ausencias, que es muy diferente, digamos, o sea, muy diferente a las primeras, ¿ya?
ya que la pérdida de conciencia se da unos segundos de duración, y esto a cualquiera le puede pasar. Estas crisis generalizadas no convulsivas, como denominadas ausencias, a cualquiera le puede pasar porque el cerebro como tal es como un switch, o sea, ese aparatito con el cual nosotros prendemos la luz, la apagamos, ¿no ve? Es idéntico. Si nosotros tenemos muchos problemas, ya sea en la parte del hogar, en la parte económica, en la parte afectiva, todo eso, inmediatamente a veces ¡tic! Se apaga, porque es tanto la descarga de estrés que esto condiciona a que el sistema nervioso central, como tal, el cerebro, diga, no, ya es mucho. Sí, te apaga y te da una ausencia, que puede ser de 2 a 3 segundos, a veces 4 segundos, ¿ya? Porque tampoco nuestro organismo es como una máquina que pueda aguantar todo lo que quiera. No, ya somos de carne y hueso, por eso a veces se puede presentar. Y ahí te les tengo otra anécdota. Cuando yo estaba así en los prefacultativos, como están ustedes, nos daban, ¿cómo se dice?, un libro texto donde nosotros debíamos estudiar. Y no, pues yo hice hasta lo imposible para probar. Llegaba a casa, estudiaba, y las clases eran presenciales, no eran virtuales. Entonces iba a la facultad, en el minibús estudiaba, entraba entraba a las clases, una vez salía de las clases, me subía en el minibús y volvía a estudiar. Lle- Llegaba a mi casa y volvía a estudiar. Mis papás me decían desayunar, almorzar, lo hacía, pero, o sea, me daba como 2 o 3 minutos para desayunar, para almorzar 5 minutos, solamente eso, y me dedicaba a estudiar, 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 porque mi objetivo era aprobar medicina, como muchos de ustedes, era mi objetivo, eh, aprobar medicina, y a veces me quedaba hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana estudiando, porque quería aprobar. Y llegó en un momento en el cual estaba así 2 meses haciendo esta rutina. Llegó un día en el cual estaba tan estresado que saliendo de la facultad, en plena Avenida Saavedra, como 2 segundos, no me acuerdo, pero estaba frente, ¿cómo se dice?, de la avenida. Y acá, frente mío, estaba un minibús y estaba tocando la bocina y me había dado una crisis de ausencia, o sea, de 2 o 3 segundos. Imagínense, estaba parado, pero estaba frente de una movilidad. Y ahí me di cuenta que se debe dar tiempo para todo, para descansar, para estudiar, para hacer toda cosa, para desestresarse. Y es uno de los consejos que recibí de mi hermano, el que tiene, bueno, que tenía crisis epilépticas porque ya están tratadas. Me dijo, Tienes que darte tiempo para todo, porque no sea que pases de ser médico a ser un paciente", me dijo. Y es verdad, hay que darse tiempo para todo. Así como se tiene que dar tiempo para estudiar, también se tiene que dar tiempo para poder realizar todas las actividades. ¿Ya? Entonces, en ese sentido. Y eso son dos anécdotas que les cuento para que ustedes se vayan interiorizando con lo que es la epilepsia. Y por último, las crisis parciales, que son sensaciones extrañas o difíciles de describir, como son ser fenómenos auditivos, visuales, sensaciones de hormigueos. Ahora, lo que quiero que me entiendan con las crisis parciales es que son denominadas auras, que muchos de estos pacientes te pueden decir antes que les dé una convulsión, ya saben que se va a presentar esta convulsión porque presentan algunos datos, ¿ya? Como pueden presentar, ¿cómo se dice?, fenómenos auditivos, pueden escuchar como zumbidos en sus oídos, ¿ya?
pueden presentar fotopsias, o sea, como destellos de puntos, ¿ya? Pueden visualizar, o sensación de hormigueo, o algunos presentan náuseas antes de que presenten estas crisis convulsivas. Y es por eso se denominan crisis parciales, denominadas en la mayoría de los casos como auras, que como ya saben que van a convulsionar y se presentan esta sintomatología y algunos dicen, ah, voy a empezar a convulsionar, entonces algunos se sientan en el suelo porque ya saben que van a convulsionar y empiezan a convulsionar. O algunos te dicen, y alguna vez me pasó, mi hermano me dijo, Zamiro, me dijo, eh, me va a dar mi convulsión. Y me dijo, agarramos, listo. Lo agarré, pasó como 2 o 3 segundos y empezó a convulsionar. Pasó esa convulsión y le dije, ¿qué pasó? Le dijo, ¿cómo sabías que ibas a convulsionar? Sí, cuando yo empiezo a convulsionar, escucho zumbidos en los oídos, me dijo, se me tapa el oído. Y aparte veo como, como destellos de luz así. Y empiezo a marearme. Y ahí es cuando empieza todo, me dijo. Ah, ya, entonces él sabía que le iba a convulsionar y presentaba estas crisis parciales también. Entonces, de cada cosa uno va aprendiendo, ¿no? Ya cuando veía cualquiera persona convulsionar en la calle, ya sabía cómo hacer el manejo. Bueno, como les dije, ahora, ¿qué desencadenantes te pueden producir estas convulsiones? Sueño insuficiente, como me pasó, como les dije. Cansancio intenso. Yo dormía poco, dormía 3 horas. Actualmente duermo 5 horas máximo, no duermo mucho, porque ya me acostumbré tanto el internado, tanto la especialidad, duermo poco, pero no me pasa nada ahora. Hago mis actividades siempre, como se dice, divido mis actividades y prioridades, no siempre se estudia. También hay que darse actividades para desestresarse. La tensión excesiva, como les había comentado, la fatiga física, fiebre, la menstruación también te puede condicionar porque hay un cambio hormonal que se produce. Algunas medicinas también te pueden provocar algunos medicamentos. El uso de alcohol también, ¿ya? Demasiada estimulación sensorial para aquellas personas que les gusta ver sus series todo el día. A veces, yo sé que es genial ver las series, pero se debe tener una pausa, por lo menos, ¿ya? La estimulación sensorial que te da las televisiones, los ordenadores, las videoconsolas, los juegos. Muchos de los muchachos deben estar en esto, deben estar todo el tiempo en las consolas, ¿no? La exposición prolongada al sol y la interrupción brusca de medicamentos, sobre todo los anticonvulsivantes, ¿ya? ¿Qué síntomas pueden presentar estos pacientitos? Rigidez o falta de tono, ¿ya? Pueden ponerse contraídos o espásticos, ¿ya? Como ya les comenté, presentan movimientos bruscos de ambas miembros superiores o miembros inferiores, expulsan espuma por la boca, presentan relajación de esfínteres, ¿ya? Hay pérdida de conciencia en la mayoría de los casos, ¿ya? Que puede ser eh, mayor, o sea, puede ser prolongada o puede ser segundos, como les dije, ¿ya? Y los ojitos, o sea, se ven con mayor frecuencia las escleras, más que las pupilitas. Las pupilitas se pueden ir hacia arriba y las escleras se notan. Y algunos lo denominan ojos blancos, ¿ya? Ahora, ¿qué hacer ante una convulsión? En el caso de los niños, las convulsiones febriles, ¿ya? No precisan atención médica inmediata, ¿ya? Ceden en unos 3 minutos, 2 o 3 minutos. ¿Cuándo nos tiene que llamar la atención? Como ya les dije, cuando estas convulsiones se presentan con mayor frecuencia, o sea, en una hora presenten 2 o 3 convulsiones febriles, sí nos debe llamar la atención, que esto, ¿ya? Que eso también puede condicionar. Ahora, nosotros debemos mantener la calma, jóvenes. Cuando vemos este tipo de casos, mantener la calma, ¿ya?
Lo más importante es mantener la calma. No solamente en estos casos de convulsiones, sino en todo. Atender a un paciente, ver un accidente automovilístico, antes de ingresar a la escena donde se ha producido el accidente o cualquier cosa, mantener la calma. ¿Y cómo mantenemos la calma? Inspirando y expirando. Metemos aire, botamos, oxigenamos mejor el cerebro y entonces podemos pensar mejor que entrar a un lugar, como se dice, a un lugar o un accidente sin tener calma, muy difícil, ¿ya? Ahora, si el paciente, como en el caso de mi hermano, como les comenté, les dice que va a tener una convulsión, agarrarlo e intentarlo tumbar, hacerlo recostar al paciente, ¿ya? Y colocarlo en una posición de cúbito lateral, o sea, de costadito, ¿ya? No lo coloquen en decúbito dorsal, como echadito de espalditas, no lo coloquen porque esto puede provocar una broncoaspiración. Como ya les había comentado, pueden presentar relajación de esfínteres y en el cuerpo hay varios esfínteres, esfínter esofágico inferior, esfínter esofágico superior, inferior, y hay acá varios esfínteres. Entonces, eso se pueden relajar y puede haber la presencia de vómitos y eso se puede provocar una broncoaspiración, que el contenido intestinal vaya hacia las vías respiratorias y esto condicione al paciente a mayores complicaciones. ¿Ya? Entonces, siempre colocarlo de cúbito lateral, cosa que el contenido salga por un lado, ¿ya? Y no se obstruya la vía respiratoria. Dos, colocarlo en un lugar seguro, que no esté cerca de muebles, ¿ya? Esto con la finalidad de que se golpee, porque los movimientos que va a realizar el pacientito no son suaves, son bruscos, ¿ya? No miden la fuerza, ¿ya? Y no intenten sujetar al paciente, o sea, que evitarle convulsionar, déjenlo que convulsione, ¿ya? Déjenlo que convulsione. Solamente que cuiden la cabecita. La cabeza es lo más importante, ¿ya? Coloquen una almohadita a nivel de la cabeza para que no se golpee mucho, ¿ya? Lo más importante que ustedes deben cuidar es la cabeza. Después los miembros superiores, miembros inferiores, el cuerpito que esté convulsionando. Déjenlo convulsionar, no lo agarren, ¿ya? Ni intenten echarles agua. Veo en algunos lugares que los echan agua para evitar la crisis. Eso no va a ayudar en nada, ¿ya? Ahora, si tiene una prenda bien ajustada después de la crisis convulsiva, ¿ya? Debemos liberarla. Esto para que respire mejor el paciente, ¿ya? Ahora, otro error que a veces nosotros cometemos, yo alguna vez cometí con mi hermano, alguna vez cometí, que fue un error porque esto pasó cuando yo tenía 15 años, no había estudiado medicina, no sabía nada. Eh, no meter nada en la boca. No le metan medias, pañuelos, una manga de una polera. Algunos meten hasta los dedos. Error, no metan, como les dije, no miden la fuerza, no miden la fuerza. Y si ustedes meten los deditos ahí en la boca, de seguro les va a quitar los dos deditos o los tres deditos que van a meter. No metan nada en la boca, ¿ya? A veces muchos de estos pacientitos se muerden la lengua. Sí es verdad. Sí, se muerden la lengua. Pero algunas personas colocan ya sea pañuelos o eso. Y estos pueden llegar a introducirse y provocar una obstrucción de vías respiratorias. Y más que ayudar, a veces puede ser contraproducente. Ya, como dije, poner algo blando debajo de la cabeza y amortiguar los golpes. Y debemos calcular cuánto tiempo ha durado esta convulsión. No es lo mismo que convulsione 30 segundos a que convulsione 5 minutos continuos, ¿ya? Si convulsiona 5 minutos continuos, ahí nos debe llamar la atención. No es normal,
¿ya? Esto puede dejarte mayor secuelas. En cambio, 30 segundos, 20 segundos, 30 segundos, es algo, es algo normal en los epilépticos. ¿Ya? Debemos permanecer en el lugar junto al paciente, ¿ya? Hasta que recupere la conciencia. Si es un paciente o sea, que no lo conocemos, debemos llamar a algún familiar, ¿ya? Buscar algún número para poder llamar a un familiar y también llamar al servicio de emergencias. Repito, nuevamente, ¿qué hacer después de una convulsión? Coloque en posición de cúbito lateral, que es la posición de seguridad. Verificar la respiración, si este paciente está respirando, ¿ya? No le debemos dar alimentos después de que convulsione. No le debemos pasar agua, nada, porque puede volver a convulsionar y se puede broncoaspirar. Permanecer con la persona. Y por último, buscar información de la persona para llamar a algún familiar. Y si no es nuestro familiar, bueno, pues nosotros nos hacemos cargo. Llamamos al servicio de emergencias para que nos puedan colaborar con el manejo, ¿no? Ahora, síntomas después de una crisis. Pueden estar un tiempo somnoliento. Cuando les pasa estas crisis convulsivas, están de sueño, quiero dormir, te dice. Y a veces están confusos, no saben qué pasó. Y algunos se recuperan totalmente la conciencia. Después de la convulsión, pueden decirte, ah, ya, sí ya presenté esa convulsión, pero tengo que seguir estudiando. Te dicen. Bueno, pues, y algunos, como les había comentado, quieren descansar, porque esos movimientos o esos movimientos rítmicos bruscos que realizan, a veces los dejan cansaditos. Déjenlos descansar, que es lo más ideal. Porque esa respuesta a nivel del cerebro se da por sobrecarga, se pasa con un descanso. Ahora, ¿cuándo buscar ayuda inmediata? Cuando la persona está embarazada. Estas convulsiones no se da solamente en personas jóvenes, niños, en adultos, también se pueden dar en embarazadas, en algún tipo de patología más frecuente en la preeclampsia. Cuando la presión arterial está elevada en las pacientitas y estas pacientitas no han seguido, no han realizado no han hecho un control de su embarazo, porque hay muchas pacientes que no hacen control de su embarazo, pueden presentar cuadros convulsivos y estos cuadros convulsivos no son como las epilepsias, no son como los cuadros febriles, sino son mucho eh, más complejos y pueden producir mayores complicaciones. Por eso, en personas embarazadas les debe llamar mucha la atención y sí o sí debe ser manejado por un personal médico. Ahora, en pacientes también que no recuperen la conciencia, también nos debe llamar la atención que después del cuadro convulsivo esté, como se dice, no haya recobrado la conciencia en unos 10, 20 minutos, media hora, nos debe llamar la atención igual, que puede ser que este pacientito haya convulsionado y se haya golpeado la cabecita y tenga un traumatismo cráneoencefálico. Ahí nos debe llamar la atención. Si la persona sufre algún tipo de lesión por la caída que tenga, pueden presentar diferentes tipos de lesiones, desde fracturas, luxaciones, pueden presentar. Y por último, las convulsiones duran más de 5 minutos, igual debemos llamar a los centros de emergencia. Por último, con esto me despido. El éxito es una acumulación de pequeños esfuerzos repetidos día y noche. ¿Ya? Bueno, espero les haya gustado esta pequeña clase, que lo hice lo más básico como para que me entiendan y para que saquen provecho de este tema. Si tienen alguna duda, jóvenes, yo muy presto para poder contestar. Doctor, buen día. Una consulta. Dígame. Es algo fuera del tema, es que no nos han confirmado todavía si las tres materias, conocer, soporte, generalidades y demás, iban a entrar a este examen.
¿No sabría algo usted? No, no nos comunicaron. Al menos hasta donde yo sé, no nos comentaron que iba a ingresar todavía. Ya, de seguro lo van a publicar con antelación porque este 29 van a dar examen, ¿no? 28, 29, ¿no? Eh, 28, El 29, 29, doctor. 29. No, no nos han comunicado. No sabría decirle, mis estimados jóvenes. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no tienen dudas, bueno, pues como es la última clase, me despido de todos ustedes. Ha sido un gusto, la verdad, eh, enseñarles o transmitirles mi conocimiento, ¿ya? Yo sé que muchos tal vez de ustedes, como me dijeron en la primera clase, que no sabían lo que era soporte vital básico, no sabían qué temas iba a ingresar. Yo sé que tal vez a muchos de ustedes les va a servir estos pequeños conocimientos que les hemos querido transmitir mi persona y el doctor Kurmi, que somos los docentes de soporte vital. ¿Ya? Siempre deseándoles lo mejor, ¿no? Y deseándoles que muchos de ustedes aprueben, ¿ya? Y en un futuro ya no seamos docente y alumno, sino seamos colegas. Y lo más importante antes de despedirme, estudien, estudien, porque ustedes son el futuro. Nosotros ya vamos de ida y ya, ya vamos a salir. ¿Ya? Pero ustedes son el futuro de la medicina. Y si quieren ser médicos, hay que estudiar, ¿ya? Ahora, y algo que también les dije y lo dije en esta charla, dense tiempo para todo también, ¿ya? Así como también se debe estudiar, se debe hacer actividades que a ustedes les gustan, ¿ya? Deben pasar tiempo con sus familias, deben pasar tiempo con sus seres queridos, porque uno no sabe cuándo está acá. ¿Ya? Bueno, pues me despido de todos ustedes y les deseo las mejores suertes para este último examen, ¿ya? Si hay la probabilidad de que asista al examen, genial, porque ese día estoy de turno en el hospital y hay mucha probabilidad de que no pueda estar en su examen. Bueno, pues que tengan buen día y éxitos en la vida. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.